Buenas. Bien. A pedido de nadie, realmente a mí me pintó. Tenía ganas de hacer un video sobre caleo, digamos, caleo más en profundidad para aquellos grupos que, bueno, quizás les interesaba em, llevar más a fondo todo lo que es el caleo y entenderse mejor. Bien, primero que nada quiero hacer un par de aclaraciones antes de empezar, que básicamente este video está pensado para gente que ya tiene un buen conocimiento del mapa, es decir, conoce el mapa, conoce sus extracciones, conoce relativamente los puntos de spawn, se ha jugado ya bastantes raids en el mapa, ya digamos se puede considerar que se sabe el mapa, se tiene un buen nivel, y también para bueno jugadores que quieran jugar con un grupo, quizás más apuntado a un mismo grupo, no a jugar con gente random, porque quizás bueno se va a tornar un poco raro quizás decir ciertas calzas o ciertas cosas que otra persona en una sala quizás no pueda entender. Entonces obviamente si tienen un grupo consistente con el que juegan de manera muy regular, va a ser mejor. Igual vamos a tratar de abarcar las dos categorías, tanto jugar con randoms en una comunidad y tanto jugar con un mismo grupo. Bien, este video va a tener muchas calls, ¿ok? Hay una diferencia entre lo que es el caleo más preciso y otra diferencia entre el caleo general. ¿Qué es más conveniente? ¿Tener un caleo general simplemente para algunos lugares y que después el grupo se vaya desenvolviendo? ¿O tener un caleo quizás mucho más específico para zonas mucho más específicas? Ok, ¿cuál sería una ventaja y desventaja? Para un grupo con randoms, caleos más generales para simplemente ir manejándose por el mapa e ir diciendo dónde estás son bastante buenos. Ahora, si uno tiene un grupo mucho más consistente con el que juega, evidentemente va a ser mejor calear más puntos y tener mejores referencias. Como ya les digo, esto es algo bastante avanzado. Bien, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Cómo sería el modus operandi para generar una cal, un call bueno, digamos? Bien, primero es evitar calls genéricos como construcción 1, construcción 2, construcción 3, construcción vieja, construcción nueva, porque digamos que son bastante poco discernibles entre ellas, así que es más conveniente que sea un cal único, que no se parezca a casi ninguna otra cosa del mapa, ok, pero que también se pueda ver a simple vista. ¿Cuál sería el mejor cal? El que mejor se pueda entender, básicamente. Por eso puedes hacer un call. Hay calls, digamos, internos para grupos que ya tienen jugando, porque si, por ejemplo, hay alguna cosa interna del grupo, o alguna jugada, o alguna persona, o algún nombre, quizás hay un spot de una persona que siempre se para ahí, y le dicen el spot al nombre de esa persona, entonces claro, con el grupo en el que están jugando, evidentemente les va a venir mucho mejor usar ese call porque es mucho más fácil de que les llegue, de recibir el call, que con un grupo de randoms. Por eso también hay que establecer siempre esa diferencia. Vamos a tratar de ir mirándolo. Bien, por ejemplo, otra de las básicas es primero que nada dividir las partes del mapa. Es decir, ahora estoy con el pen justamente para hacer esta división. Estaría bueno, antes de hacer calls más específicos y más precisas, la idea sería tener calls de todo lo que son las diferentes zonas del mapa, ¿no? Por ejemplo, se le puede llamar a toda esta zona de acá, que es básicamente uno de los spawns que hay un spawn acá, que es uno de los que más tocan en grupos. Se le puede llamar Trailer Parks a toda esta zona, se le puede llamar Crossroads a toda esta zona, se le puede llamar Big Red a toda esta zona. Entonces, ya mínimo tenemos tres zonas. Acá a esta zona se le puede llamar, bueno, depósitos, o se le puede llamar mismamente garages. Evidentemente, la zona de garages no va a tener tanto interés como lo puede tener Trailer Park, Crossroads o Big Red. Y bueno, estas zonas de atrás quizás, donde se hace la misión de BP Depot de Prapor y se marca el tanque, ok, sí hay una posibilidad de que haya gente, pero tampoco vamos a limitarnos en calear zonas donde uno de cada 15 encuentros va a haber personas. Es decir, a mí no me molestaría calear 30... No me molestaría calear 30 calls dentro de un mismo edificio, mientras sea un edificio muy importante como lo puede ser dormitorios, a calear un lugar o dos lugares donde es muy poco factible encontrar players.
Bien, por eso estas zonas de acá quizás las vamos a pasar muy por encima. ¿Okay? Entonces, bueno, acá tenemos obviamente la zona del río, que es bastante importante. Tenés un montón de cals. Por ejemplo, esta zona de acá se le puede llamar vagón caído, demás. Pero, digamos, como es una pequeña sola cal dentro de un lugar muy grande, es un poco complicado el seccionarla, ¿no? Entonces vamos a ir a secciones más grandes. Tenemos el río y tenemos acá Ruaf, que bueno, es la típica extracción, demás. Vamos a limitarlo un poquito más. Ahí está. Algo así, mejor. Sí. Tenemos Ruaf y tenemos del otro lado UN, ¿no? Obviamente después voy a meterme in-game o voy a poner imágenes al lado para que ustedes lo puedan ver. Entonces así también se hace la imagen mental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos UN y tenemos Ruaf. Y estos lugares no tienen quizás una cal tan fácil de ver y tan fácil de dirigir. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Es hacer una cal que esté vinculada a una zona principal. Es decir, este cruce, ¿no? En el río se puede llamar cruce de UN porque es un cruce que va hacia UN, y este cruce se puede llamar cruce Ruaf porque es un cruce que va hacia Ruaf. Quizás por eso también es una forma más fácil de definirlo. Este cruce quizás se le puede llamar cruce Sniper Roadblock, que sería toda esta zona, pero se lo conoce mucho más como puente de chapa, puente de basura, porque es mucho más visible que hay un puente de chapa, ¿ok? O lo mismo que cruzar por abajo del puente. Estar cruzando por abajo del puente es bastante lógico y no es una necesidad de hacer un cal referido a otro cal más importante, porque este es el cal más importante. Digamos, nos lleva hacia otro lado. En cambio, en este puente, el cal más importante es Ruaf y es mucho más difícil definir los puentes porque son dos casi que iguales. Si bien uno tiene una lancha y el otro tiene un container, se puede también definir por cruce container y cruce lancha, pero se ve que ya inclusive verlo y escucharlo desde afuera suena muchísimo más raro. Bien. Bien. Continuamos, obviamente esto ya sería una de las tres partes del mapa. Se le podría dividir en tres partes si se quiere. La parte esta, la parte esta y la parte esta. No tienen nombres evidentemente, pero bueno, quizás estaría bueno dividir el mapa de esa manera, ¿no? Entonces si vamos hacia acá, tenemos acá, bueno, zonas que tienen bastante poco edificio como para digamos calearlas. Entonces se complica muchísimo. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Bien, se puede simplemente hacer como otra vez lo que se hizo acá. Se puede hacer un call que sea vinculado a un call más importante que esté cerca de la zona. Es decir, acá vamos a ver que hay una montaña bastante grande, ¿no? Acá hay una montaña, acá hay unas carpas, acá hay una suerte de bosque, y después del bosque queda como un terreno totalmente llano, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se le llama generalmente? A esto de acá se le llama colina 3, porque es una colina de dormitorios 3, que vendría a ser esto de acá, o dormi 3 pisos, o no sé, hay muchas formas de calearlo, porque de en sí es el mismo cal, simplemente que dicho de otra manera, así que se va a entender igual. Colina 3, y quizás la otra podría ser de acá colina 2, y ¿por qué? Porque es referente a este mismo call más grande que es el que está acá. Bien, después acá tenés la zona del scam muerto, si se quiere decir, la zona de el colectivo, la zona de terminal, la zona de... Bueno, esto es la parte de arriba, ¿no? Porque esta parte se podría dividir así. ¿Por qué? Porque en una pelea es muy difícil que en menos de 20 segundos pase de estar acá a pase de estar acá. Pero en una pelea normal puede que en menos de 20 segundos pase de estar acá a estar acá. Por eso, digamos, es una forma de dividirlo. Porque acá se puede efectuar perfectamente un combate, mientras que un combate de acá a acá va a requerir una rotación y se va a prolongar. No digo que no se pueda, de hecho la mayoría de combates hay rotaciones y se mueven de un lado para el otro. Pero bueno, está bueno verlo de esta manera. Bien, obviamente las calls que son más precisos ahora cuando estemos en game los vamos a ver, porque mirarlo desde un mapa no va a ser didáctico para nadie. Bien, después acá tenemos la zona de cubo, ¿no? El tema de las construcciones. Mucha gente llama a las construcciones Constru 1, Constru 2 y Fortaleza, o Constru vieja, Constru nueva y avanzada, o etcétera. He visto miles de formas de llamar este edificio, ¿ok? Pero nunca me pareció ninguna más práctica como la que voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque son todas distintas. Primero que nada tenemos acá cubo o cuadrada, porque es precisamente la única construcción que es perfectamente cuadrada y cúbica,
digamos, de esa manera es totalmente pareja, no sé por así decirlo. Es una forma sencilla de calear cubo. Esta zona se puede llamar L porque es como una suerte de L que rodea Warehouse 17 y el edificio donde está el escape sniper. Esta zona de acá se puede llamar mecánico, se puede llamar garage, se puede llamar naftero. Yo prefiero decirle mecánico. Esta zona de acá es el pasillo de Crack House, por así decirlo, o la pasarela de Crack House. Igual es un poco más complicado este call. Generalmente se usa para decir desde Ruaf hasta Crack. Entonces quizás si estás en Crack decís viene de Ruaf, viene desde Ruaf, ya está en el pasillo. O si estás en Ruaf, viene desde Crack House, ya está en el hueco, más que pasillo, por el hueco que está acá. Bien, después tenemos acá otra terminal de colectivos, pero evidentemente son dos terminales, entonces son zonas muy lejanas. Es muy difícil que se confunda la terminal de buses de Crack House con la terminal de buses que está casi que en dormitorios. Entonces se puede hacer esa distinción, se puede repetir ese call. Después, bueno, luego tenés la zona Crack House, luego se tiene la zona de pozo, no, perdón, zanja. Otra cosa, los pozos. Hay mucha gente que hay tres pozos principales en Customs. Hay mucha gente que llama a los pozos de una manera igual a los tres. Y yo prefiero hacerles una distinción aparte para que suenen un poco más propios de cada cosa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un pozo acá, que es el que divide las cisternas verdes con esqueleto, que ahí ya me adelanté un call. Y tenemos otro acá, que es el que está atrás del terminal de buses, que es como una suerte de trinchera. Y tenemos acá este otro que es el que tiene los containers, que es con el que se cruza de Crack House a Stronghold. Yo considero muy pertinente calear los tres, ¿ok? De manera que yo los dejo siempre de esta manera. El que es literalmente un pozo que conecta estos dos le llamo pozo. El que está atrás de terminal suena más a una trinchera, entonces se le dice trinchera porque tiene, digamos, casi todas las características de una misma. Y este le digo zanja porque también tiene más características de zanja que de otra cosa. Tecnicismo, no sé si realmente cuál se parece más a una zanja de manera de manera más específica, ¿no? Bueno, acá tenemos la zona de cisternas verdes, acá tenemos la zona de baños químicos, donde, bueno, obviamente están los baños químicos. Acá tenemos una zona donde yo le suelo decir playón de esqueleto, porque es muy difícil encontrarle un call. Por eso le hice la referencia al call de la otra construcción que está acá, que se llama esqueleto. ¿Por qué le decimos esqueleto? Primero que nada por la forma, porque digamos que está sin terminar. O sea, las tres son construcciones sin terminar, pero este tiene más forma de esqueleto porque solamente están los pilares y las vigas. Y a la otra otro motivo por el cual es porque tiene un graffiti de una calavera afuera de la construcción, ¿no? Y después tenemos los diversos conectores, el conector de container verde o alambre. ¿Por qué? Porque acá hay otro container verde, entonces hay container azul. Entonces, obviamente, si caleas container azul en un lugar tan pequeño, puede venir de este container azul o de este. Entonces se complica muchísimo ese tipo de calls. Igual cuando lleguemos al mapa ya lo vamos a ver más en detalle. Bien, acá tenemos la zona de Stronghold. Stronghold tiene muchísimas entradas, las cuales va a haber que calear porque son bastante importantes. Tiene habitaciones y tiene pisos, entonces vamos a tratar de calear lo mejor posible. Y toda esta zona que está alrededor de Stronghold se va a calear lo más sencillamente posible, pero que tenga que ver más con la entrada. Entonces, un objeto que haya en la entrada va a ser el nombre de la entrada. Por ejemplo, en esta entrada tiene cañerías y se le dice la entrada de pipes, digamos que sería la de abajo, por lo menos yo le digo la entrada de pipes. Y luego tenés pues, quizás la entrada de Crack House porque viene de Crack House, la entrada de containers porque viene de containers, la entrada de extracción porque bueno, es la extracción o entrada USEC mismamente, o quizás entrada desde trenes, que bueno, sería un poco controversial con la entrada que estaría acá, que también sería hacia trenes en ese caso. Bien, después tenemos bueno la zona de trenes, como ya mencionamos antes, la zona donde están los trenes ya con esta zona de acá, que están como una terminal, le solemos decir ratas, porque no por ningún peyorativo de nadie, sino porque bueno, viene de acá del CSGO, que bueno, básicamente es como un lugar donde uno se puede pronear y se puede poner como si fuese un símil de una rata, no sin descalificar ningún tipo de jugador ni de persona, porque sabemos que existe ese término y es un poco, digamos, fuerte de decirle una call ratas al menos de esa manera, pero no es peyorativo, lo juro. Bien, después tenemos la zona de
playón de Sniper. Es una zona quizás controversial, el Colt no lo recomiendo mucho, prefiero que le digan quizás camiones, pero se puede complicar con estos camiones que están acá, de manera que bueno, a esta lo dejo un poquito más a criterio de cada uno, ¿no? Bueno, después tenemos la zona que está previo, se podía hacer zoom, qué tarado, lo puedo haber usado antes. Bien, tenemos la zona que está previo al stash de Old Gas, que sería esta zonita de acá pequeña, donde se le puede llamar justamente stash de Old Gas o Old Gas Gate, que no creo, porque bueno, es la extracción de escape, pero no creo que sea muy factible. Y después tenemos la propia zona de Old Gas, la zona del puente de Old Gas, la zona, este edificio yo le llamo activación o ZB13 se le puede decir. Tiene dos zonas que son la propia palanca, que se le puede decir palanca o activación, y tiene muy importante arriba una ventanita donde se usa mucho para hacer shooter bunny heaven o calibration, donde se le puede decir nido sniper, por lo menos yo le digo nest, que sería la palabra nido en inglés. Nido sniper igual está muy bien. Después tenemos el edificio de agua, porque tiene un montón de tanques de agua adentro. Después tenemos a la izquierda de activación hay un lugar que se llama pasillo verde, porque es un pasillo lleno de bulles, por lo menos le decimos así. Después tenemos acá el conector de factory o simplemente factory. Tenemos acá el playón de las fábricas, porque son 3 fábricas dentro del mismo playón, por eso se entiende a esas zonas. Y tenemos el edificio químico o el edificio del sniper, también llamado así. Yo prefiero llamarle el edificio sniper, aunque bueno, como hay varios snipers, el de químicos me queda más cómodo, o van de químicos también está bastante bien. Luego tenemos estas otras vías del tren, que son un poco más complicadas. Podría llamarse vías del lado de Old Gas, así se distinguen con las vías del lado de Stronghold, aunque también puede prestarse a confusiones. Recomiendo que cada uno las calee de un lado o desde un cal que le resulte más conveniente. Después tenemos ZB12 acá. Tenemos un par más de lugares que vamos a calear cuando ya estemos sin raid. Y tenemos acá esta última parte del mapa, que bueno, la tuve que haber dividido ya antes acá, pero bueno, vamos a dividirla ahora y vamos a terminarlas con este color para que se vea de esa manera. Bien, tenemos acá del lado de arriba, volvemos al lado de arriba, tenemos muro caído, por lo menos le digo yo de esta manera, muro caído. Después tenemos puente de New Gas o vías de New Gas a toda esta zona, hasta acá más o menos. A esta zona ya se le puede decir Railroad to Military Base o del tren de la base militar, etcétera, porque es una zona quizás más recóndita en el mapa, no se usa tanto, ¿no? Después tenemos la famosa zona de New Gas, que tiene bastantes calls por dentro y tiene bastantes lugares para entrar, así que se le va a dar su merecido en raid. Las piedras de New Gas, les suele decir yo, o montaña de New Gas, porque es una montaña que sirve para spotear New Gas. Después tenemos acá todo lo que sería la zona de antena o eléctrica, o radar, no suena muy bien, la he escuchado muy pocas veces, pero no creo que sea muy conveniente usarla. Y después tenemos la zona de Military Base EP, que quizás también, de vuelta, es una zona muy poco conveniente de calear, porque es muy raro que se encuentre alguien por acá, pero bueno, en algún momento quizás puede llegar a tener algún uso. Después tenemos la zona de Scout Checkpoint, Military Checkpoint y Scout Checkpoint, siendo Military el que tiene el sniper y Scout el que está en el fondo del mapa y tiene la Tiger del fondo. Y luego esta zona que es el spawn de las rocas atrás de Scout Checkpoint, quizás tampoco estas zonas no merecen mucho calearse, aunque cuando estemos dentro del mapa se van a usar otras referencias, como pueden ser ciertos stashes, porque hay un stash por acá, hay un stash por acá, hay un stash por acá. Entonces se les puede mencionar justamente con respecto a esos stashes o con respecto a extracciones, que por acá hay una, por acá hay otra, entonces quizás se pueden usar esas referencias. Bien, acá vamos al último lado, donde tenemos finalmente esta última pared que va a dividir ZB13, bueno, playón de fábrica o sniper, con la última partecita que sería toda esta zona de acá, que es bastante chiquita pero tiene muchos calls. Por ejemplo, estos lugares, estos silos de acá se llaman silos justamente, y estos lugares del medio que dividen a los silos se llaman boiler. Y esta zona de acá se le puede decir galpón ZB11 o fábrica ZB11, porque se le dice que está justo al lado de la extracción ZB11. Factory Car Corner por la extracción. Vías de ZB11 porque
este lugar es más importante que el lugar del que viene, porque son las vías que están yendo hacia la extracción. Se puede llegar a tener conflicto por esa zona. Bien, después tenemos Administration Gate. Tenemos por acá los edificios del SCAF muerto. Tenemos por acá quizás van, se le diese van por los flash drives, la van que puede aparecer con las dos computadoras atrás. Después tenemos entrevías, que es un call medio extraño. Yo por las dudas no lo usaría y le metería un call cuando ya esté dentro del mapa. Tenemos acá el edificio USEC, que adentro se le puede decir, se divide en dos, donde está el piso de abajo con dos escaleras, que también cada una va a tener su call, evidentemente para no complicarse la vida. Y después acá tenemos los tanques, que es una zona con un pocito con unos tanques. Y después acá arriba, bueno, tenés un bloqueo. Acá arriba acá tenés otro bloqueo, pero no, al menos no los considero yo en estas calls, digamos, superficiales. Esto podría ser las calls superficiales del mapa, que si se fijan son bastantes y quizás son las más importantes para jugar, maybe, para moverse y demás. Y aclaro, esta aclaración tendría que ir atrás, así que posiblemente la ponga al principio. Pero soy del tipo de persona que prefiere cuando juega en grupo la info de tus compañeros más que el sonideo. Más si jugás de grupos de a más de 3 personas. Porque cuando uno ya está jugando en un grupo quizás bastante grande, el sonideo se vuelve muy difícil. Es decir, uno le va a costar muchísimo entre 4 personas que se están moviendo escuchar a uno que no sea. Entonces, ¿qué pasa? A veces en la comunidad de Tarkov, en todas las comunidades que hay, cuando juegas con alguien, se tiene la costumbre de decir quédense quietos que escuché algo, o todos al piso, o todos salten, o etcétera. Que bueno, a mí no me parece, o al menos no me gusta jugar de esa manera. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la ventaja principal de un grupo grande. El grupo grande, justamente su desventaja es que no es silencioso, pero la ventaja es que tiene mucha info, tiene 10 ojos y es un grupo de 5. Entonces, evidentemente, si tiene buena información, se puede cubrir varios lados y se pueden hacer un montón de cosas que grupos individuales la tienen más complicada. Entonces, recomiendo yo ser del tipo de persona que está diciendo todo el tiempo dónde está y quizás las comunicaciones las está, o sea, el sonido del juego lo está saturando un poquito, a ser esa persona que juega en grupos y le dice quédense callados y después recién que todos al mismo tiempo escuchen a la única persona que se está moviendo, porque puede pasar que una persona no se esté moviendo. Entonces, el que va limpiando de manera correcta y es persistente en el mapa, generalmente tiende a tener una ventaja por el que está sonideando. ¿Por qué? Porque en este juego la gente se puede quedar quieta o puede hacer sonidos muy leves que en grupos grandes no se escuchan por más que se sonidee y se termina habiendo quilombo, TK, inclusive que maten al equipo entero una sola persona. Bien, esas son mis recomendaciones. Ahora vamos a entrar dentro de Raid y vamos a tratar de ver las calls una por una. Posiblemente me tome una o dos raids de offline, decirlas